Comenzamos con noticias de la Ciudad de Buenos Aires. Ayer el jefe de gobierno Jorge Macri anunció 3 cambios de gabinete. Seguramente el más resonante fue el cambio del ministro de Seguridad. Decidió reemplazar a Waldo Wolf por Horacio Jiménez. Waldo Wolf, que venía en el centro de la escena precisamente porque la seguridad se había convertido en los últimos meses en un tema central, digamos, disipado el tema de la inflación. En la Argentina volvió a ser preocupación, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, en el área metropolitana de Buenos Aires, la seguridad. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente por el tema de la fuga de detenidos desde el año pasado, ¿no? Y ahí la foto es realmente extraña desde cómo se produce, porque en algún punto las estadísticas no le dieron mal a la gestión de Waldo Wolf, las estadísticas porteñas y también en las nacionales en materia de delitos cometidos venían razonablemente bien. Lo que pasa que la seguidilla de episodios de fuga de presos, bueno, tuvo muchísima repercusión y era un problema muy serio que eventualmente esmeriló su gestión. Y de hecho también venía complicando la relación del gobierno porteño con el gobierno nacional. La tensión creciente con Patricia Bullrich por el destino de los detenidos en la Ciudad de Buenos Aires, eso también venía complicando el escenario, sobre todo pensando en la perspectiva electoral, en donde todavía hay muchas dudas sobre si habrá o no habrá un acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza. Lo cierto es que el ruido permanente por el tema sensible de la seguridad venía también siendo, digamos, piedras en el camino de esa conversación, que no se sabe si va a ocurrir o no definitivamente, pero claramente complicaba ese escenario. Claro, y acá lo que es realmente marcado es el cambio de perfiles, si se quiere, que es en la cara para la gestión de la seguridad. Waldo Wolf era un personaje eminentemente político, con muchísima relación anterior con Patricia Bullrich, y también por su personalidad, y bueno, la de los dos, la ministra de Seguridad también, bueno, era perfil muy alto realmente. Bueno, no conocemos a Horacio Jiménez porque precisamente no es político, es policía, lo que también llama la atención, al frente de una cartera, al frente del ministerio, pero en cualquier caso lo que se puede llegar a presumir, en principio a suponer solamente, es que esa discusión política que vos marcas de tan alto perfil, bueno, tenderá a aplacarse. Claro, se buscará más un perfil técnico en materia de seguridad. Y de hecho, ayer cuando el jefe de gobierno comunica estas novedades, comienza el párrafo dedicado al cambio en materia de seguridad diciendo: es tiempo de policías. Conozcamos a Horacio Jiménez, que será el nuevo ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Él fue el jefe de la Policía Metropolitana. Cuando, ¿se acuerdan?, pasó de ser la Guardia Urbana en la época de Mauricio Macri como jefe de gobierno y se creó la Policía Metropolitana. Fue uno de los primeros jefes de la Policía Metropolitana. Le tocó también estar en el primer periodo de Horacio Rodríguez Larreta hasta que se creó la Policía de la Ciudad con la fusión de lo que era la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal. Y de hecho, Horacio Jiménez venía de la Policía Federal, él había sido llegado hasta comisario general de la Policía de Seguridad en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Hasta ahí es un policía especializado en seguridad pública, abuso sexual, prevención de la violencia en el fútbol, investigación de lavado de dinero, seguridad regional, prevención de terrorismo, orden urbano. Esta es información oficial que fue difundida ayer. Había tenido varios lugares importantes durante la gestión, durante la Policía Federal, por ejemplo, como había estado a cargo, entre otras cosas, de la seguridad de vicepresidentes, tenía a su cargo, y también había estado en delitos complejos, o sea, había pasado por varios lados que también tiene que ver con su distinta formación profesional, y en su momento había tenido, a poco de andar como jefe de la policía de la ciudad, en el año 2013, había tenido problemas. ¿Te acordás que hubo una protesta de trabajadores del Borda que protestaban contra la demolición y el cierre de talleres para internos del Borda? Y en ese momento había habido un episodio de represión que le valió una causa penal y que de hecho es un expediente que todavía está abierto. Horacio Jiménez, que como decías, Vir, evidentemente viene a ocupar un lugar mucho más técnico como ministro de Seguridad. Es la primera vez que un ex jefe
un ex policía ocupa este cargo que es político, de ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Y en algún punto también el ariete o la identificación por parte del gobierno de la ciudad del problema, que es probablemente más hacia la comunicación con la fuerza de seguridad y no tanto en la gestión política, que por ahí tiene otras figuras para negociar con Patricia Bullrich y no necesariamente y exclusivamente el ministro de Seguridad. Y de hecho probablemente sea quien asumirá como ministro de Desarrollo Económico. Bueno, Hernán Lombardi, exactamente, que es uno de los que venía como diputado nacional, hasta ahora sigue todavía, tiene que presentar su renuncia, la tienen que aceptar y demás, pero Hernán Lombardi era uno de los diputados del PRO, entre comillas, con peluca, ¿no? Claro, porque estamos hablando del segundo cambio en el gobierno de la ciudad que se anunció ayer junto con el de Horacio Jiménez. Después te vamos a hablar del tercero, pero estos dos son sin duda los más relevantes. Hernán Lombardi va a ocupar la cartera aquella que estuvo vacante durante unos cuantos meses cuando se fue Roberto García Moritán. Esa es la cartera que formalmente va a ocupar ahora Hernán Lombardi, Desarrollo Económico. Bueno, que se presume que probablemente, como bien decís, tenga por ahí otras áreas de influencia de modo informal, a modo de, si se quiere, bueno, gestor o vocería. Exactamente, y de hecho recordemos, Lombardi que viene de un pasado radical, que fue, recordemos, ministro de Turismo y Cultura. Él era secretario de Cultura, absorbió después la cartera general con Turismo y Cultura en la presidencia de la Rúa. A partir del año 2001 fue el cargo de ministro. Después fue ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante las dos gestiones de Mauricio Macri, y cuando Macri pasó la presidencia, él fue a ocupar el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y después asumió como diputado nacional en el año 2021 y vuelve entonces a la gestión porteña. Lombardi es ingeniero, tiene mucha experiencia en el ámbito privado y de hecho es lo que destaca el jefe de gobierno en su nombramiento en este mismo mensaje. Y sí, tiene una muy estrecha relación con Patricia Bullrich y además enfrentó a Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, sí, efectivamente fue uno de los principales arietes de la campaña de Patricia Bullrich, a diferencia de Waldo Wolf. Exactamente, con lo cual también se espera que pueda ser, decíamos, si venía complicando la relación con Patricia Bullrich y el gobierno nacional, la discusión por la seguridad y los presos, la llegada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de una figura cercana a Patricia Bullrich puede cambiar eso y aceitar las relaciones con el gobierno nacional. Y también se anunció un cambio en la Secretaría de Legal y Técnica en la Ciudad de Buenos Aires. Ya de hecho se conocía la renuncia de Leticia Montiel, que venía ocupando este lugar, y va a ser ocupado por José Gripo, que él ya había sido secretario de Legal y Técnico en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora, y él venía también de ocupar distintos cargos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En la época de María Eugenia Vidal había sido subsecretario de Coordinación Parlamentaria de la legislatura, también había ocupado la parte de Legal y Técnica de la legislatura, pero hasta ahora venía desempeñándose como presidente del Ente de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que todavía mantiene hasta que su nombramiento sea oficializado, y que de hecho venía teniendo una larga militancia cercano a María Eugenia Vidal desde la época donde él se había desempeñado como asesor general del Departamento de Políticas de Juventud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya hace unos cuantos años. Cambios en una gestión que en definitiva es bastante nueva, lleva un año y algunos meses más y enfrenta obviamente, como todo el calendario, un escenario preelectoral para el que hay que prepararse.